Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Si eres nuevo, un abrazo gigante y gracias por darte una vuelta. Espero que te guste lo que ves y te animes a formar parte de esta comunidad de adictos a las series. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les encanta: Turquía. Pero no vamos a hablar de Estambul, ni de Capadocia, ni de sus kebabs, sino de las series turcas. Esas telenovelas que nos enamoran, nos hacen suspirar, nos tienen al borde del asiento y a veces hasta nos asustan un poquito. Y es que las series turcas tienen ese no sé qué, ese encanto particular que las hace tan adictivas. Combinan romance, drama, misterio y hasta toques de comedia, todo aderezado con paisajes espectaculares, música envolvente y unos personajes que, madre mía, te roban el corazón. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en algunas de las series turcas más adictivas que combinan romance y misterio, esas que te enganchan desde el primer capítulo y no te sueltan hasta el final. Series que te harán creer en el amor verdadero, pero también te pondrán los pelos de punta. Ya verán. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a empezar con esta maratón turca. La primera serie que quiero recomendarles es una que, si son fans del romance con toques oscuros, les va a encantar. Se llama Ömer, Sueños robados. A ver, esta serie es un dramón con mayúsculas. La historia gira en torno a dos hermanos, Ömer y Ayşe, que viven en un barrio humilde y luchan por salir adelante. Pero como suele pasar en las series turcas, la vida les tiene preparadas unas cuantas sorpresas, y no todas son agradables. El romance aquí es central, pero también hay mucho misterio y secretos familiares que se van desvelando poco a poco. Hay complots, traiciones, amores imposibles, y giros argumentales que te dejan con la boca abierta. Es una serie que te hace reír, llorar, enfadarte y suspirar, todo en la misma escena. Si te gustan las historias intensas y con mucho drama, Ömer, Sueños robados, es para ti. Prepárense para un buen maratón porque tiene muchísimos capítulos. Pero vale la pena. Para darle un poco más de sustancia a la serie, profundicemos en los personajes. Ömer, el hermano mayor, es un chico trabajador y responsable, que siempre ha velado por su hermana pequeña. Su sueño es darle una vida mejor a Ayşe, sacarla de la pobreza en la que viven. Sin embargo, su camino se verá truncado por una serie de eventos desafortunados que lo llevarán a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a enemigos poderosos. Ayşe, por su parte, es una chica dulce e inocente, que admira a su hermano y sueña con encontrar el amor verdadero. Pero su ingenuidad la convertirá en blanco fácil para aquellos que buscan aprovecharse de ella. Y en medio de todo este drama, surgirá un romance inesperado que pondrá a prueba la lealtad de los hermanos y los obligará a cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor y la familia. La trama se complica con la aparición de una familia rica y poderosa, que tiene secretos oscuros que están relacionados con el pasado de Ömer y Ayşe. A medida que la verdad sale a la luz, los hermanos se verán envueltos en una espiral de mentiras, traiciones y peligros que pondrán en riesgo sus vidas. Si eres de los que disfrutan analizando los simbolismos, Ömer, Sueños robados, está llena de ellos. Desde el humilde barrio en el que viven los hermanos, que representa la lucha por la supervivencia, hasta la lujosa mansión de la familia adinerada, que simboliza el poder y la corrupción, cada detalle de la serie tiene un significado oculto. La ropa que visten los personajes, la música que suena en cada escena, los paisajes que se muestran, todo está cuidadosamente pensado para transmitir un mensaje y generar una emoción en el espectador. La siguiente serie que quiero mencionar es Kara Para Aşk. Esta serie es una joya. Aquí tenemos una inspectora de policía, Elif, y un comisario, Ömer, que se ven envueltos en una investigación criminal que los une de una manera inesperada. El padre de Elif y la prometida de Ömer aparecen asesinados, y todo apunta a un turbio caso de lavado de dinero. El romance entre Elif y Ömer surge en medio de esta investigación, y es un romance precioso, pero también complicado. Tienen que superar muchas dificultades para estar juntos, incluyendo a la mafia, secretos del pasado y sus propios demonios personales. Lo que me encanta de esta serie es que combina a la perfección la acción y el romance. Hay persecuciones, tiroteos, intrigas políticas y también momentos muy tiernos y románticos entre los protagonistas. Si te gustan las series con una trama bien elaborada y unos personajes complejos, Kara Para Aşk
te va a enganchar desde el primer minuto. Además, los actores tienen una química increíble que es fundamental para que el romance funcione. En Cara para Ask, la química entre los protagonistas, Elif y Homer, es palpable. Sus interpretaciones son tan convincentes que te hacen creer en su amor a pesar de todas las adversidades. Elif, una diseñadora de joyas con una vida aparentemente perfecta, se ve de repente sumergida en un mundo oscuro y peligroso tras la muerte de su padre. Su fortaleza y determinación para descubrir la verdad la convierten en un personaje admirable. Homer, por su parte, es un policía íntegro y dedicado, que ha sufrido una gran pérdida y busca justicia a toda costa. Su honestidad y valentía lo convierten en un héroe al que es imposible no querer. La relación entre ellos evoluciona a medida que avanzan en la investigación, pasando de la desconfianza inicial a la admiración mutua y finalmente al amor. Pero su camino hacia la felicidad no será fácil, ya que tendrán que enfrentarse a enemigos poderosos que harán todo lo posible por separarlos. La mafia, la corrupción policial, los secretos familiares y los traumas del pasado son solo algunos de los obstáculos que tendrán que superar para estar juntos. La serie también explora temas como la justicia, la venganza, la lealtad y el perdón, a través de personajes secundarios que tienen sus propias motivaciones y secretos. La fotografía de Cara para Ask es otro de sus puntos fuertes. Los paisajes de Estambul se convierten en un personaje más de la serie, aportando belleza y misterio a la trama. Las escenas de acción están rodadas con gran dinamismo y realismo, manteniendo al espectador al borde del asiento. Y la música, con sus melodías melancólicas y apasionadas, intensifica las emociones y crea una atmósfera envolvente. Ahora, vamos con una serie que tiene un toque más de thriller psicológico, pero que también tiene su buena dosis de romance. Se llama Fi. Fi es una serie un poco diferente a las que hemos visto hasta ahora. Es más moderna, más atrevida, y explora temas más controvertidos. La historia gira en torno a Can Mañay, un famoso psiquiatra y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Can hará todo lo posible para acercarse a Duru, incluso manipulando a las personas que la rodean. El romance aquí es oscuro, obsesivo y a veces hasta un poco perturbador. Pero también es muy adictivo. Fi explora los límites del amor, la obsesión y la ambición. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestros deseos más profundos y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te desafían, Fi es una excelente opción. Pero ojo, que no es una serie para todos los gustos. Tiene escenas fuertes y temas que pueden resultar incómodos para algunos espectadores. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento gracias a su ritmo frenético y su atmósfera inquietante. Can Mañay es un personaje complejo y fascinante, un genio perturbado que utiliza su inteligencia y carisma para manipular a los demás. Su obsesión por Duru lo lleva a cometer actos cuestionables, poniendo en peligro la vida de las personas que la rodean. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa, que sueña con triunfar en el mundo de la danza. Su vulnerabilidad la convierte en presa fácil para Can, quien la seduce con su poder y su influencia. La serie explora la relación tóxica entre ellos, mostrando cómo la obsesión puede destruir la vida de las personas. Fi también aborda temas como la fama, el éxito, la soledad y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios tienen sus propias historias y motivaciones, que se entrelazan con la trama principal. Ozge, una periodista de investigación que descubre los secretos de Can, es otro personaje clave de la serie. Su valentía y determinación para destapar la verdad la convierten en una heroína que lucha contra el poder y la corrupción. La serie utiliza flashbacks para mostrar el pasado de los personajes y explicar sus motivaciones. Estos flashbacks ayudan a entender la complejidad de sus personalidades y a comprender por qué actúan de la manera en que lo hacen. Cambiando un poco de tercio, vamos con Medcezir. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Pero no se dejen engañar, Medcezir tiene su propio encanto y su propia identidad. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio marginal que se ve envuelto en un problema con la ley. Gracias a un abogado, Selim, Yaman tiene una segunda oportunidad y se traslada a vivir a un lujoso barrio de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica rica y popular que está comprometida con otro chico. Pero como era de esperar, Yaman y Mira se enamoran,
y su relación tendrá que superar muchos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. Medcezir es una serie que te hace soñar con el amor verdadero, con la posibilidad de superar cualquier adversidad. Es una serie que te recuerda que el amor no entiende de clases sociales ni de diferencias culturales. Además, la banda sonora es espectacular, te va a encantar. Medcezir es una serie que te transporta a un mundo de lujo y glamour, pero también te muestra la realidad de la desigualdad social. Yaman es un chico humilde y trabajador, que lucha por salir adelante a pesar de las dificultades. Su encuentro con Selim cambia su vida para siempre, dándole la oportunidad de estudiar en una buena escuela y de conocer a gente diferente. Mira es una chica rica y consentida, pero también es una persona sensible y vulnerable, que busca su propio camino en la vida. Su relación con Yaman la obliga a cuestionar sus valores y a enfrentarse a los prejuicios de su entorno. La serie explora la diferencia de clases sociales, mostrando cómo las personas pueden superar las barreras y construir relaciones significativas a pesar de sus orígenes diferentes. La banda sonora de Medcezir es uno de sus grandes atractivos. Las canciones que acompañan a las escenas intensifican las emociones y crean una atmósfera mágica. La serie también aborda temas como la amistad, la familia, la lealtad y la superación personal. Los personajes secundarios tienen sus propias historias y motivaciones, que enriquecen la trama principal. Orkun, el exnovio de Mira, es un personaje antagonista que busca vengarse de Yaman y recuperar a su amada. Su maldad y su manipulación generan tensión y conflicto en la serie. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Dirilis, Ertuğrul. Esta serie es un poco diferente a las demás, ya que es una serie histórica. Pero no se asusten, que también tiene su buena dosis de romance y misterio. La serie está ambientada en el siglo XIII y cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un guerrero valiente y honorable que lucha por proteger a su pueblo y por construir un futuro mejor. En su camino se encontrará con muchos enemigos, pero también con aliados leales y con el amor de su vida, Halime Sultán. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica con batallas espectaculares, intrigas palaciegas y un romance apasionado. Es una serie que te transporta a otra época y que te enseña sobre la historia y la cultura turcas. Si te gustan las series históricas con mucha acción y romance, Dirilis, Ertuğrul es una apuesta segura. Eso sí, prepárense para ver muchos capítulos. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te sumerge en el mundo medieval de Anatolia, mostrándote las luchas por el poder entre las diferentes tribus turcas y los imperios vecinos. Ertuğrul Gazi es un líder carismático y visionario, que lucha por unir a su pueblo y defender su territorio. Su valentía, su inteligencia y su fe lo convierten en un héroe al que es imposible no admirar. Halime Sultán es una mujer fuerte e independiente, que apoya a Ertuğrul en su lucha y se convierte en su compañera inseparable. Su amor es un ejemplo de lealtad y compromiso. La serie muestra las costumbres y tradiciones de la cultura turca, así como sus valores y creencias. La serie también aborda temas como la justicia, la libertad, la tolerancia y la importancia de la familia. Los personajes secundarios son complejos y bien desarrollados, con sus propias motivaciones y secretos. La serie cuenta con una producción impresionante con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y efectos especiales espectaculares. Las escenas de batalla están rodadas con gran realismo y dinamismo, manteniendo al espectador al borde del asiento. La música, con sus melodías épicas y conmovedoras, intensifica las emociones y crea una atmósfera envolvente. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te transporta a otra época y te enseña sobre la historia y la cultura turcas de una manera entretenida y emocionante. Uf. Creo que con estas 5 series tienen para entretenerse durante un buen tiempo. Son series que combinan romance y misterio de una manera muy adictiva, y que te van a hacer viajar a Turquía sin moverte de tu sofá. Así que, para resumir, hoy les he recomendado Ömer, Sueños robados para los amantes del drama intenso, Kara para Aşk, para los que buscan acción y romance a partes iguales, Fi para los que quieren algo más oscuro y provocador, Medcezir, para los que sueñan con el amor verdadero y Dirilis, Ertuğrul, para los que disfrutan de las series históricas con épica y romance. Espero que les gusten mucho. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado mucho esta selección de series turcas adictivas. A mí me ha encantado compartir mis recomendaciones con ustedes.
Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que se hayan entretenido y que hayan tomado nota de alguna serie para ver este fin de semana. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna y qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas para que también puedan disfrutar de estas maravillosas series turcas. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y feliz maratón de series turcas. Adiós.